Este salmo no es cualquier salmo. Es el primer salmo de los 7 salmos penitenciales. La Biblia contiene 150 salmos, pero solo 7 de ellos son penitenciales. Y este es el primero de los 7. ¿Qué es un salmo penitencial? Un salmo que habla de penitencia, que habla de pecado, de culpa y que pide misericordia. Indagando y estudiando sobre este salmo, que es un salmo de David, y que la perícopa o el rótulo de este salmo dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba, fue una oración de David que ninguno de los teólogos ni en ningún momento de la historia se sabe cuándo David escribió este salmo. No se sabe cuándo compuso esta oración, pero el 90% de los teólogos, hermanos, sitúan este salmo después del pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías. Todos los que estamos aquí sabemos que durante el pecado no arrepentido de David, porque hubo un tiempo en el cual él no estaba arrepentido hasta que llegó el profeta, no compuso ningún salmo. Y eso es de valorar, hermanos. Por lo menos para mí. David, mientras tenía un pecado no arrepentido en su corazón, no compuso ningún salmo. Colgó el arpa. Qué bien, hermanos. Que a veces, cuando todavía hay algo en nuestro corazón, no nos atrevamos a coger el arpa y componer alabanzas. Hay momentos de silencio, hay momentos de consideración y hay momentos de meditación donde no tienes que hacer nada para Dios. Tienes que hablar con Dios. David, durante su pecado no arrepentido, no compuso salmos, pero una vez que hubo arrepentimiento en su corazón, una vez que el profeta, Dios a través del profeta le salió al encuentro y le dijo, ese hombre eres tú, David comenzó a llorar y compuso este salmo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Por favor, quiero mucha atención a la palabra del Señor, como la que hay. Porque hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Lo primero que hace David, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Jehová. Referirse a Dios. Y esto tiene un significado muy fuerte. Lo que David nos está diciendo Jehová es que sabe de dónde está viniendo las cosas. ¿De dónde le está viniendo el dolor? ¿De dónde le está viniendo la prueba? Jehová, no me reprendas en tu enojo. Sabía que venía de Dios. David no culpa a Satanás de la prueba que le ha sobrevenido, del dolor que está atravesando. David ni tan siquiera culpa a los adversarios y enemigos que tenía en ese momento, que más tarde habla de ellos. Tampoco les culpa a ellos. David reconoce que merece que Dios esté enojado con él. Y le dice, Dios, no me reprendas en tu enojo. Sé que lo merezco. Y sé que viene de ti. Pero por favor, no me reprendas. Ni me castigues con tu ira. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. No me pagues con tu enojo. No me des tu ira a pesar de que la merezco. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Hermanos, esa enfermedad que estaba atravesando David no es una enfermedad física, sino una enfermedad emocional causada por su pecado. Estaba al borde de la depresión.
misericordia de mí porque estoy enfermo. ¿Sabéis lo que está diciendo David a Dios cuando le dice, ten misericordia de mí? Está reconociendo que es un miserable. Porque solo en el mundo antiguo los judíos mendigos pedían misericordia. Porque reconocían que eran miserables, llenos de miseria, y necesitaban que alguien moviera su corazón y viera su miseria. La palabra miseria, aunque en el hebreo es gesed, está compuesta de dos palabras, misericordia, miseria y corazón. Cuando David está diciendo ten misericordia, está diciendo mira mi miseria, por favor, y ten corazón. Límpiame de ese pecado. La pregunta es, ¿tú cuando pides misericordia te estás reconociendo como un miserable? ¿O ya pides misericordia de la carrerilla? Te voy a decir algo. Solo Dios tendrá misericordia de aquella persona que primeramente se ha reconocido miserable. No hay misericordia si no hay reconocimiento de pecado. Primero tienes que verte pecador y después viene la misericordia. Pero a veces pedimos misericordia de carrerilla, señores, y yo primero, sin saber lo que estamos pidiendo. Pero ¿te has visto miserable? ¿O te ves merecedor? Que Dios nos ayude. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Oh Dios mío. Era tal la depresión que estaba atravesando David, hermanas, que hasta su cuerpo físico lo estaba notando. Sus huesos se estremecían. Su cuerpo le dolía a causa del pecado. Tengo que decir que hay pecados que enferman. Hay pecados que enferman. Por eso el pastor ha predicado la carta de Santiago. Y habla de eso, ¿verdad, pastor? ¿Y qué dice? Si hay alguno triste entre vosotros, si hay alguno enfermo, ¿qué tiene que hacer, pastor? Cantar estos salmos. ¿Qué salmos? El salmo que estamos leyendo. El penitente. Soy culpable y te pido misericordia. Sáname porque estoy enfermo. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Mirad, hermanos, que salto acabo de pagar, tío Machaco. ¿Qué salto acaba de pegar David? Está hablando del cuerpo físico, de los huesos, y ahora de repente menciona el alma, algo que no es físico, incorpóreo. También está hablando del ser, del alma, de lo espiritual. Ahora lo espiritual, su alma, donde residen todas sus emociones, ahora también está turbada. ¿Y sabéis por qué está turbada? Si recuerdan ustedes, que no lo recuerdan, el Salmos 2 que venimos predicando, dice el Salmos capítulo 2, versículo 5, no lo pongas, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora dice David, estoy siendo turbado, mi alma se encuentra turbada. ¿Por qué? Por causa de la ira de Dios. David estaba experimentando la ira de Dios. David estaba experimentando la ira de Dios, hermano. Por eso dice, mi alma está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Sé que esto viene de ti. Y te pregunto que hasta cuándo. Y no es un reproche. Es una pregunta. ¿Hasta cuándo? No es una exclamación, es una pregunta, interrogación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo terminarás con todo esto? ¿Hasta cuándo tendré que soportar este ansia, esta enfermedad, esta depresión? Esto por causa de mi pecado. ¿Hasta cuándo, Señor? Y le dice una palabra en el versículo 4. Vuelve
Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Vuélvete. ¿Sabéis lo que le está diciendo David a Dios, hermana? No me des la espalda. Que me estás dando la espalda. Vuélvete. Date la vuelta y mírame. ¿Sabéis cuál es la ira de Dios? El desamparo de Dios. El que Dios te dé su espalda. El que Dios deje de mirarte. Y David, en este momento, por causa de su pecado, Dios le estaba dejando experimentar algo de su ira, algo de su desamparo. Y David lo sabía. Y dice, date la vuelta, vuélvete, mírame. Y dice, sálvame por tu misericordia. ¿Veis, hermanos? Ya no estamos hablando de sanidad física. No dice, sáname que mi cuerpo está enfermo. Dice, sálvame que mi alma está turbada. Ha mencionado la salvación de su alma. ¡Sálvame! David no está poniendo en alto su enfermedad ni su estado físico. David está poniendo en alto su salvación. Amén. David creía en ese momento que se iba al infierno, que Dios le había dado la espalda de tal manera, estaba experimentando la ira de Dios de tal manera, que creía que se iba al infierno. Ya era bastante lo que estaba atravesando David. ¿Dónde lo vemos, hermanos? ¿Por qué crees que David se va al infierno? Porque dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Noten, por favor. Ha habido unas falsas, no podemos decir, falsas doctrinas tomadas de este versículo que han llegado a decir que David no creía en la vida después de la muerte. Pero eso es incorrecto. Porque David tenía conocimiento de que había vida después de la muerte. ¿Dónde lo vemos? Cuando David pierde un hijo, dice, este hijo no puede venir donde estoy yo, pero yo sí puedo ir donde está mi hijo. Por lo tanto, creía que su hijo estaba en el cielo y creía que le volvería a ver. Por lo tanto, David creía en la vida después de la muerte. Por lo tanto, David no está hablando de la muerte física. Porque sería incorrecto decir que después de la muerte no hay memoria de Dios. Cuando morimos, vamos al cielo. Cuando morimos, los creyentes vamos a Dios. Y saben ustedes como yo, que es en el cielo donde se adorará a Dios de verdad. Porque adoraremos a Dios sin pecado. Y le adoraremos tal y como Él es. Por lo tanto, no está hablando de la muerte física, señores. Está hablando de una muerte espiritual. ¿De qué muerte está hablando? De la segunda muerte. Creía que se iba al infierno. Creía que iba a morir y si iba a ir al infierno iba a tener una muerte espiritual. Dice, y en el Seol, la palabra Seol es lugar de los muertos. Pero estudiando en este pasaje, va más allá. Se está hablando del valle de Sinón, creo que es Sinón, donde se le conoce como Jena. Un valle, hablando con mucho respeto, era basura quemándose, donde echaban a los animales, incluso a los criminales, a que ardieran en ese Jena, en ese fuego. Y eso es lo que está mencionando David. En el Jena, en el infierno, en el lugar de los muertos, ¿quién te alabará? ¿Quién? ¿Saben por qué? Porque en el infierno, hermanos, no habrá ninguna motivación para poder alabar a Dios. Todo lo contrario. Los que estén en el infierno seguirán blasfemando el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, David, sabiendo esto, dice, en el Seol, ¿quién te alabará?
Ahora vamos a dar sentido a estas palabras, hermanos. En otras palabras, Agustín de Hipona dice en el versículo 5, porque no hay memoria de la muerte, está diciendo David, Señor, no me dejes siempre bajo esta ira que estoy sintiendo, porque esto es el infierno. No me dejes bajo tu ira, porque lo que estoy sufriendo es el infierno. Pero hay algo que a mí me rompe la cabeza, hermanos. Y en mi casa le decía al Señor, perdóname. Porque David quería ser librado para alabar a Dios. Y en el Señor, ¿quién te alabará? ¿Sabéis lo que está diciendo David? No quiero ir al infierno porque quiero seguir alabándote por la eternidad. No quiero que me mandes al infierno porque ahí no podré alabarte. Te voy a hacer una pregunta directa y examina tu corazón, por favor. ¿Por qué no quieres ir al infierno? ¿Y por qué quieres ir al cielo? Examínala. La dona ya acaba de decir una bobada. No es una bobada, ¿eh? ¿Por qué no quieres ir al infierno y por qué sí quieres ir al cielo? Examínalo, ¿eh? Porque de tu respuesta examinaremos la motivación de tu corazón. Porque si tu respuesta es no quiero ir al infierno porque no quiero sufrir y quiero ir al cielo a ver a mis seres queridos y gozar, te has equivocado. No es la motivación correcta ni es la motivación que tenía David. La motivación que tenía David de no querer ir al infierno y querer ir al cielo es para seguir alabando el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, ¿por qué quieres escapar del infierno? ¿Y por qué quieres ir al cielo? Examina tu motivación en esta tarde y pídele al Señor que te ponga en la motivación correcta y que nuestra motivación sea como la de David. No quiero ir aquí porque aquí ¿quién te alabará? Yo quiero alabarte por los siglos de los siglos y la eternidad. Aleluya. Me he consumido a fuerza de gemir, dice David. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, mi cama. Riego mi cama con mis lágrimas. Oh Dios mío. Era tanto el sufrir de David, hermanas, que lanza una hipérbole y dice de una manera de exagerar que su cama está empapada de lágrimas porque no deja de llorar por las noches a causa de su pecado. Mi pregunta es, ¿por qué lloramos nosotros? ¿Lloramos por nuestros pecados? ¿Lloras por la noche por tus pecados, hermana? ¿O lloras porque no recibes lo que quieres? Porque tal vez estás esperando un milagro que no llega y por eso lloras. Porque tal vez estás esperando un movimiento de agua que no llega. Porque tal vez la petición de tu corazón no es correspondida y por eso lloras. Pero lloras por tu pecado. Lloramos por nuestro pecado. Que Dios nos ayude a llorar por nuestros pecados y a empapar nuestra almohada de lágrimas por causa de nuestro pecado y nuestro arrepentimiento. Que Dios nos ayude. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ahora David menciona que sus ojos están gastados y que también sus ojos se han envejecido a causa de ver a todos sus angustiadores, porque David tenía enemigos. David tenía gente angustiadora que se alegraba del mal que le había sobrevenido, que se alegraba del mal que estaba sufriendo y atravesando, que se alegraba de que su hijo Absalón se había levantado contra él, de que la gente se levantaba en contra de su reinado, de que estaba solo, de que estaba perseguido. La gente se alegraba, eran sus angustiadores. Pero David no echa la culpa a sus angustiadores. David echa la culpa a su pecado.
y cree que merece la ira justa de Dios. Te pregunto en esta tarde, ¿a quién estás echando la culpa de tu pecado? ¿A tus angustiadores? ¿Al hermano de al lado? ¿A las administraciones? ¿Al diablo? ¿A quién estás echando la culpa? La culpa la tienes tú. Y solamente tú. Y la culpa la tengo yo y solamente yo. Porque soy pecador. Y necesito de su misericordia. David entendió esto. La culpa no es de los que me persiguen. Es verdad que se alegran. Es verdad que la están gozando. Pero mi confianza está puesta en Dios. Y no en lo que digan los demás. Por eso dice: apartaos de mí, todos hacedores de iniquidad. ¿Por qué dice apartaos, David? A todos hacedores de maldad. Y dice: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David estaba dando importancia a que Dios le había escuchado. ¿Qué has escuchado, David? ¿Qué dices? Que Dios ha escuchado mi lloro. La voz de mi lloro. Voy a decirte algo. A veces tus lágrimas también tienen voz. Llora. Llora por tu pecado. Llora. Porque tus lágrimas también tienen voz. Y esa voz Dios la escucha. Jehová ha oído mi ruego. Oh Dios mío, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Hermanos, no suena de nada estos versículos. Predicadores, no suena de nada: apartaros de mí, hacedores de maldad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. ¿Os suena? Podemos coger Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Y vamos a ver el paralelismo que tiene este salmo con Cristo. Porque David, en este salmo, también está siendo tipo de Cristo. Hubo uno que también lloró. Hubo uno que también suplicó. Hubo uno que también rogó. Y ese es Cristo. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en los días de su carne, también lloró con lágrimas. Y también suplicó. Y también rogó al Padre. Dice: al que podía librarle de la muerte. Al igual que David. Pero hay una gran diferencia entre David y Cristo. Entre el ruego de David y el ruego de Cristo. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que David fue oído. Fue oído David, ¿verdad? Y le fue quitado. Pero Cristo fue oído y tuvo que morir en la cruz. Al que le podía haber librado, pero no le libró de la muerte. Cristo tuvo que pasar por la cruz. Por lo tanto, David experimentó la ira de Dios. David experimentó por su pecado el enojo de Dios contra él, de tal manera que sufrió un desamparo y le tuvo que decir a Dios: vuélvete por favor y ten misericordia. Pero hubo uno que tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo uno que también sufrió el desamparo del Padre. Hubo uno llamado Cristo que cuando estaba en la cruz siendo crucificado y gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba diciendo: te has dado la espalda, has mirado para otro lado. ¿Y sabéis lo que pasó? Que Cristo tuvo que experimentar y sufrir
la ira del Padre. David la sufrió, pero no totalmente. Sufrió un rescolcito de la ira de Dios. Y sufriendo un poquito el desamparo de Dios, que Dios le había dejado de lado a David. David sale llorando, inunda la cama de lágrimas, vuélvete, ten misericordia. Creía que se iba al infierno porque Dios le había dado la espalda. Pero verdaderamente David se lo merecía. David merecía la ira de Dios. David merecía el enojo de Dios por su pecado. Pero Cristo tuvo que experimentar el desamparo del Padre. Cristo tuvo que sufrir la ira del Padre. ¿Saben qué? Sin pecado y sin merecerlo. David, es verdad que ha sufrido un desamparo. Es verdad que Dios te ha dejado de lado. Es verdad que por un momento Dios te ha dado la espalda para que te vuelvas en tu pecado y te arrepientas. Pero también es verdad que te lo merecías por causa de tus pecados. Pero hubo uno que no se lo merecía. Su nombre, Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. ¿Saben para qué? Para que nosotros no tuviéramos que experimentar la ira del Padre. En otras palabras, que dice Súger Michelin, Cristo sufrió el infierno para que nosotros no fuéramos al infierno. Cristo sufrió la ira de Dios para que usted y yo no sufriéramos la ira de Dios. Porque ¿sabéis cuál es la ira de Dios perpetua y el desamparo perpetuo de Dios? El infierno. El infierno. Déjame decirte algo. Por Apocalipsis 21, versículo 8. Déjame decirte algo. Y te lo voy a decir muy claro. Te lo voy a decir muy claro, hermana. Pon atención a estas palabras y examina tu corazón como yo voy a examinar el mío también en esta tarde. O naces 2 veces o mueres 2 veces. Lo voy a repetir. O naces 2 veces o mueres 2 veces. Porque todos hemos nacido físicamente y humanamente, pastor. Pero no todos hemos nacido espiritualmente. Y el que no haya nacido por segunda vez espiritualmente, como Cristo le dijo a Nicodemo, si no naces, no entras. Volveré al vientre y madre. No te estoy hablando de ese nacimiento. Te estoy hablando del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento, de la regeneración. Entonces, si no naces por segunda vez espiritualmente, mueres por segunda vez espiritualmente. Porque todos los que estamos aquí, tarde o temprano, si Dios no viene antes, moriremos físicamente. Todos los que estamos aquí, veremos muerte física. Pero esa no es la importante, la machaco. La importante es la muerte segunda. La segunda muerte. ¿Sabéis cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual en el infierno, por la eternidad. Por eso dice, pero los cobardes, los incrédulos, los que no han creído, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabéis lo que está diciendo? Que el que no se ha arrepentido, que el que no ha nacido de nuevo, verá esta muerte segunda, que es el desamparo de Dios, que es la ira de Dios, sufriéndola en el infierno por la eternidad. Por lo tanto, no te estás jugando cualquier cosa. Te estás jugando la eternidad en el infierno. Examínate en esta tarde por medio de la palabra del Señor. Y si no estás en Cristo, corre a Cristo y sálvate. Amén. Gloria a Dios. Pero también hay una buena noticia.
Apocalipsis 26. Terminando, hermano. Bienaventurado y santo. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz y santo, apartado, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Sabéis quién son los que tienen parte con la primera resurrección? No está hablando de la primera resurrección cuando tienen que morir los muertos y resucitar físicamente. ¡No! Está hablando de la primera resurrección espiritual, cuando nacemos de nuevo. Porque cuando uno es hecho nueva criatura, resucita con Cristo. Por lo tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo ha resucitado con Cristo y no verá la segunda muerte. Es una buena noticia. Amén. Es una buena noticia. Amén. Que Dios nos ayude a ser estos bienaventurados. Romanos capítulo 4, versículo 7. Por favor. Porque quiero ir terminando ya en 2 minutos. Y quiero dejarte con algo que es muy importante. Bueno, vamos a tocar, perdón. Vamos a tocar, el versículo 10, que me queda el 10 todavía sin tocar, hermanos, perdonadme. Salmos capítulo 6, versículo 10, el último versículo. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sabéis lo que está diciendo David a Dios? O sea, David, a todos aquellos que no tienen a Dios, a todos ellos angustiadores que le acusaban, que se reían, que se burlaban de él, ahora llega una exclamación a David y dice: como Jehová ha oído mi oración, se avergonzarán, se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sabéis cuál es la vergüenza del hombre? ¿Cuál es la vergüenza del hombre? El pecado. ¿Sabéis a lo que Dios llama vergüenza en la Biblia? A la desnudez. Todos sabemos Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando han pecado, se han visto desnudos. ¿Y qué han sentido? Vergüenza. El pecado les ha hecho sentir vergüenza y ahora han intentado tapar su vergüenza, su pecado, ¿cómo? Con hojas de higuera que ellos mismos habían cosido y se habían hecho delantales. Déjame decirte algo. Tu vergüenza no puede ser tapada con las obras de tus manos. Tu pecado no lo puedes tapar con las obras de tus manos. Solo hay uno que puede tapar tu desnudez llamada pecado, y ese es Cristo. Amén. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios mató a un animal inocente y con las pieles de ese animal inocente cubrió su desnudez. Por lo tanto, el que puede tapar tu desnudez llamada pecado es Cristo. Amén. y si no tienes a Cristo, tu vergüenza y tu desnudez están descubiertos delante de Dios. ¿Lo has entendido? Que si no tienes a Cristo, cuando Dios le mira a usted, hermana, la ve a usted y ve su vergüenza y ve su pecado. Pero si usted está en Cristo y ha sido revestido por el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios le mira a usted, ve a Cristo. Amén. Y ya no ve su desnudez. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nahum capítulo 3, versículo 5, y termino. Porque esto es fuerte, ¿vale? Esto es fuerte y quiero que nos enteremos todos. Ok, ya termino. Hago 37 minutos. Luego, para ver una película de Netflix nos tiramos una serie entera. Pero para escuchar la palabra de Dios, ¿cómo nos cuesta? Pero bueno, que Dios nos perdone a todos. Si Él quiere, claro. Como no quiera, al otro lado.
Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Dios mío, esto se lo está diciendo Nínive. Emite juicio Dios contra Nínive y dice: contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez. ¿Sabéis que en los tiempos antiguos los hombres llevaban vestidos, llevaban faldas? Y Dios está haciendo un símbolo de que levantará esos vestidos, levantará esas faldas y mostrará la desnudez a todas las naciones en el día del juicio. Te voy a decir algo muy fuerte. Aquí todos estamos vestidos. Aquí todos tenemos tapada nuestra desnudez. Aquí nuestras vergüenzas no están al descubierto. Yo te la puedo dar a ti que estoy predicando y usted me la puede dar a mí que estoy escuchando, que está escuchando. Pero llegará el día del juicio, el día de la ira de Dios, en que nuestras faldas se levantarán y saldrán todas nuestras vergüenzas. Te voy a decir algo. Todo lo que has escondido durante tantos años, todo lo que has tapado a los ojos de los hombres, que nadie se ha enterado, que solo lo sabes tú. Como no te arrepientas de tus pecados, un día todos tus pecados saldrán a la luz. Y Dios te enjuiciará con justo juicio por todo lo que has hecho y no te has arrepentido. Aquí todos vestiditos, aquí todos tapaditos. Pero llegará el día En que todos estaremos en el descubierto delante de Dios. La única diferencia, va a haber una, crucial. El que tenga a Cristo estará vestido por las ropas del Cordero. Y esa desnudez será vista. Pero el que no tenga a Cristo quedará al descubierto delante de todas las naciones. Te invito, por favor, corre a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Pide a Dios misericordia. Pide a Dios que te perdone de tus pecados y que te haga ver, como decía el pastor el otro día, tus pecados ocultos. Termino. Ay, Padre, me vais a perdonar ya. Cierro la Biblia. Pero es que el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mi corazón ahora mismo, que no tenía pensado decirla, pero la voy a decir, porque creo que es Dios. Había una parábola en Mateo, creo que está en el Mateo 25, creo, que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que invita a las bodas, a los convidados. Manda a sus siervos, invita. Y hace una invitación, iglesia, escuchad bien, por favor, ya termino, ¿vale? Hace una invitación a todos. Escuchad, a todos. Voy a decir otra vez. Invita a todos. ¿Sabéis lo que hacen los primeros? Rechazan la invitación. ¿Sabéis lo que vuelve a hacer el rey? Vuelve a llamar a otros invitados. Y ahora dice: salid a los caminos, invitar a la gente, a buenos y a malos. ¿Sabéis quién era la gente del camino? Y a David. Gente sin casa, gente sin hogar. Hazlo con mucho respeto. Olían. Porque no tenían un barrillo para lavarse. No tenían ropas para cambiarse. Eran gente que estaba tirada por el camino. Pero el rey les invita. Y estos aceptan la invitación. Y se presentan a las bodas, señores. Se presentan. Y ahora en las bodas todos aparecen vestidos. Todos aparecen vestidos con ropas para la boda. Pero hay uno que no está vestido con ropas de boda. Uno. De entre todos los invitados, cientos de invitados, hay uno que no está vestido para la boda, con ropas de boda. ¿Sabéis que en la antigüedad, cuando invitaban a los reyes a la boda, no solamente producían la invitación, sino que también te daban las ropas para vestirte para la boda? Te llamaban a la boda, te traían a la boda y te ponían en la puerta el vestido para que te vistieses acorde con la fiesta. Por eso todos estaban vestidos, aunque eran gente del camino. Pero había uno
que no estaba vestido con ropas de boda. Y durante un tiempo, no sabemos el tiempo, 1 hora, compadre, 2, 3, no lo sabemos, ha estado con los demás invitados, disfrutando de la boda. Pero ha salido el rey. Y de lo que no se han dado de cuenta los demás invitados, el rey sí se ha dado de cuenta. Y el rey se ha dado de cuenta de que este hombre no estaba vestido de boda. Se ha acercado a él y le ha dicho: ¿qué haces aquí, bribón? ¿Qué te has colado? Sin ropa. Dice, y cogió a sus siervos y les dijo: tirad de las afueras a las tinieblas, donde se llora y el crujir de dientes. Echadle al infierno, porque este no está vestido con las ropas para la boda. Tengo que decirte algo. Aquí todos, aparentemente todos, estamos vestidos de boda. Y yo no veo aquí a nadie que no esté vestido para la boda. Porque nuestras vestiduras son vestiduras espirituales donde yo no veo si verdaderamente has nacido de nuevo. Pero llegará el día en que el rey aparezca. Y al rey no se la damos, señores. El rey se va a dar de cuenta si verdaderamente tenemos las ropas o no. Si verdaderamente hemos nacido o no. Y si no hemos nacido, nos echará fuera, donde se llorará y crujir de dientes. Por eso dice, muchos son los llamados en esta parábola y pocos los escogidos. Hermanos, este versículo me ha enseñado algo muy importante. Muy importante. Y es que se puede aceptar el llamado sin fe salvífica. Se puede aceptar el llamado, se puede aceptar la invitación, pero sin fe salvífica. Puede ser un llamado, pero tal vez no ha sido un escogido. ¿Saben por qué? ¿Quién son estos escogidos? Aquellos que verdaderamente han aceptado el Evangelio en su corazón. Aquellos que verdaderamente se han arrepentido de veras y son hijos de Dios. Entonces, puede ser que estemos entre los llamados, señores, porque para ser un llamado, es el llamado para todos. Y para venir con el llamado, puedes venir sin ser salvo. Pero solamente los que son de Dios se van con Dios. ¿Qué les parece si examinamos todos los que estamos de aquí, nuestro corazón? Porque esto, discúlpenme, no se trata de un cargo. No se trata de los años que llevemos. No se trata de que cantes alabanzas. Que no se trata de que seas un buen gitano y buen corazón. Que no... Que examines si tienes a Dios. Y si no tienes a Dios, le digas: Señor, sálvate. Señor, no me reprendas en tu enojo, no me reprendas en tu ira, como dijo David. Ten misericordia de mí. Cierra tus ojos, por favor.